a esta que es la presentación de uno de los programas de colaboración del Colegio Nacional más interesantes, más productivos y esperamos que sean más atractivos, que es Ciencia en todos lados. El programa, que es una serie de documentales, se realiza por parte del Servicio Público de Radiodifusión, SPR, y tenemos pues el honor de contar aquí con el presidente de SPR, Armando Carrillo. Muchísimas gracias realmente. Y el coordinador también de SPR, Galvez Cruz, y tenemos de hecho, pues una serie de invitados de lujo el día de hoy para este inicio de la serie Ciencia en todos lados. Nos acompaña Ernesto Velázquez, el director de la Fonoteca Nacional, un gran amigo, y también fue el director de Canal 22, director de TV UNAM, entre muchas otras cosas, y es también en la representación de Inmedia, que es la productora de esta serie. La serie, al rato vamos a comentar muy brevemente con otra presentación, cómo se realiza. Consta de 13 documentales por año. Ya tenemos varios, los cuales han recibido una serie de reconocimientos, y este año uno de la serie, de hecho el primero de la serie, fue presentado en la Feria Internacional de Hannover, en Alemania. Entonces, realmente es una de las formas más interesantes y más necesarias en nuestro país de difundir la ciencia, qué es la investigación científica y cuál es el impacto que ésta tiene en la sociedad y en el desarrollo de los países. El documental es Edición de Genes, y al rato vamos a ver por qué escogimos Edición de Genes en primer lugar. Cuál es la parte de la investigación científica que ha llegado a tener esta capacidad de edición de genes, y vamos a ver por qué es interesante para todos que entendamos y conozcamos mejor qué son los genes, cuál es esta serie de instrucciones que hacen a todos los organismos en la Tierra, incluyendo nosotros. Y contamos con los que llevan el programa, los que hacen el programa, los doctores Javier Soberón, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Arax Urrutia, Garbiñe Zaraguatari y Jorge Meléndez. Y aparte de presentárselos ahorita, al rato los van a conocer mucho más que a todos nosotros. Entonces, realmente es un verdadero placer. Y la presentación de la serie lo hacemos también en el marco del 75 aniversario del colegio. Este año se celebran 75 años del inicio del colegio en 1943. Entonces, realmente es un verdadero orgullo para el Colegio Nacional. Vamos a pasar entonces a la presentación, a la introducción de la serie con los 13 programas, y luego pasamos a la edición, y luego vamos a tener la posibilidad de conversar con los que hacen el programa, y una serie de preguntas y respuestas que podemos hacerla de los dos lados, a ver qué entendimos también. Entonces, pues muchísimas gracias, y es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes.
A lo largo de toda nuestra historia, los seres humanos siempre hemos mirado al cielo, buscando descifrar el cosmos. Aunque la luminosidad de las ciudades ha opacado la luz de los astros, aún existen lugares en la Tierra donde la oscuridad reina y la luz de las estrellas nos susurra los secretos del universo. Es en los cielos nocturnos y transparentes donde podemos develar los misterios del espacio. Pero no solo la luz es la mensajera del cosmos. Recién hemos comenzado a percibir el lenguaje íntimo del espacio-tiempo, las ondas gravitacionales. La detección directa de las ondulaciones del espacio-tiempo es una de las confirmaciones más espectaculares de la teoría de la relatividad general. Las ondas gravitacionales guardan la promesa de mirar algún día el origen mismo del universo, el origen de todo. Los seres humanos también hemos dirigido la mirada hacia nuestro planeta, buscando descifrar la otra gran interrogante, la vida. Hay un laboratorio natural aquí en la Tierra que esconde las pistas del origen de la vida. Se llama Cuatro Ciénegas. En este lugar, la ciencia busca respuestas de nuestro origen, de la evolución de la vida y de nuestro devenir. En el sur del Golfo de México, un cráter esconde la huella de un evento extraordinario que cambió el curso de la vida, al extinguirse el 75% de las especies que habitaban la Tierra. Científicos mexicanos, basados en el descubrimiento del cráter, develan los misterios de la evolución de nuestro planeta. En el mar inició la vida, y bajo su superficie ha quedado registro de los grandes cambios que ha sufrido nuestro planeta.
Los océanos cubren la mayor parte de la Tierra y resguardan la mayor cantidad de vida. El buque oceanográfico Justo Sierra explora este mundo submarino y descubre las especies que habitan las profundidades del mar. En la profundidad de la noche, una maravilla de la naturaleza despliega sus alas. El murciélago. El misterioso habitante esencial para el equilibrio de los ecosistemas y gran benefactor de especies tan emblemáticas y tan mexicanas como el agave. Murciélago. Aliado del hombre, perpetuador de especies. Fue el primero en dejar el mar para habitar tierra firme. Es portador de equilibrio, haciendo posible la continuidad de la vida. Brilla con luz propia en la oscuridad de la noche. El escorpión, ser mitológico que desafía el paso del tiempo. Desde que nacemos, comenzamos a envejecer, pero ese hecho tan natural es uno de los procesos más interesantes y complejos de la vida. ¿Estamos preparados para envejecer? Voy a cumplir 70 años. He pensado sobre lo que es envejecer y creo que es muy complejo para nosotros comprenderlo. Primero, porque nunca pensé llegar a esta edad. Tanto que pasas por un espejo y no te puedes reconocer. Un fenómeno marca la realidad de las sociedades contemporáneas e incide profundamente en México: la migración. Viví en los Estados Unidos por 28 años y ahora estoy de regreso en México. La verdad fue bastante deprimente. De hecho, mi ser no estuvo bien emocionalmente. La deportación desde Estados Unidos para aquí, a Tijuana, me hizo como sentirme tan cerca de ellos, pero en sí también pues me hizo darme cuenta que había una barrera muy grande.
la depresión es algo de lo que no queremos hablar y que representa un gran problema de salud. Ante sus enigmas, la ciencia nos enseña que es un padecimiento que se puede tratar para tener una vida plena. Los seres humanos siempre hemos modificado nuestro entorno. Nos hemos adentrado en el mundo microscópico del cuerpo humano, donde se esconde el secreto de la vida, y hemos descifrado su código con la ambición de perfeccionarnos. La ciencia creó al séptimo arte, y el séptimo arte inspira a la ciencia. Se trata de un viaje fascinante de la imaginación y el pensamiento, que hizo que la divulgación de la ciencia también pueda ser un arte. Esta temporada, la serie Ciencia en Todos Lados ha incluido un programa especial en donde importantes especialistas dan respuesta a las inquietudes y preguntas de la sociedad mexicana ante los temblores ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 en México. Tlalogin, cuando la Tierra se mueve, es un programa que responde a las necesidades de conocimiento de los mexicanos, partiendo de que el primer paso para prevenir y reaccionar adecuadamente frente a un desastre natural es estar bien informados. Ciencia en Todos Lados es una serie de divulgación científica que combina disciplinas de las ciencias duras y de las ciencias sociales y humanidades, abriendo un espacio para dar a conocer la diversidad del trabajo de los científicos en México. Se trata de un espléndido recorrido en voz de los protagonistas. Más de 60 científicos e investigadores que día a día trabajan para resolver problemas que nos aquejan y para encontrar mejores y novedosas soluciones.
Son ellos quienes nos llevan por el fascinante mundo de la ciencia, que está en todos lados. Bueno, espero que esta pequeña probadita de la serie les haya despertado el interés de verla. Tenemos, cada año se producen 13 programas, es la 5ª temporada, entonces tenemos más de 50 y tantos programas que cubren un espectro muy, muy amplio de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y la parte de ciencias sociales. La serie, como pudieron ustedes ver, se hace también en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y es producida por Margarita Flores. Ella es la productora de Inmedia y la artífice de la serie, y participan en cada uno de los programas los diferentes productores. El programa que nos toca hoy de edición de genes es producido por Rodolfo Juárez. Entonces voy a pasarle el micrófono al presidente del Servicio Público de Radiodifusión, Armando Carrillo, para que nos comente sobre cuáles son los programas y lo que hace SPR para toda nuestra sociedad, para todos nosotros. Sí, si quieren. Tan elegantes que están los identificadores, pues creo que vale la pena. Yo lo primero que quisiera decirles, inmediatamente después de saludarles y agradecerles que estén aquí, es que me gustaría que sepan que estoy en total desacuerdo con el doctor Urrutia, porque dice que es un honor para el Colegio Nacional que estemos aquí, y créanme lo que es exactamente al revés. El Colegio Nacional cumple 75 años, el SPR está por cumplir 4, entonces, bueno, pues nada más por edad hay un gran respeto al colegio, además de todo lo que es y significa el colegio para la vida cultural nacional. Poder estar aquí es motivo de gran orgullo en lo personal y representando al SPR, el poder compartir y asistir a estas instalaciones, pues creo que es uno de los máximos reconocimientos que puede aspirar a tener cualquier profesionista. Esta serie que me piden que les presente, pues ya se han dicho aquí la mayoría de los temas fundamentales. Me gustaría agregar uno que me parece muy importante este año, además de ser invitada a este evento, que de por sí, bueno, el simple hecho de estar aquí, para mí es uno de los más grandes reconocimientos que ha recibido la serie. Estuvimos también, gracias a los buenos oficios del doctor Urrutia, en la feria de Hannover, en Alemania, con uno de los capítulos que es el capítulo Chicxulub, que fue invitado a exhibirse ahí para representar a México. México fue el país anfitrión en esta ocasión, ahí en Hannover, y la verdad es que el éxito con el que se proyectó ahí, el interés que yo vi que despertó entre los asistentes de varias partes del mundo, les parecía, en lo que yo alcancé a recoger de opiniones, les parecía sobresaliente que en México se abordaran temas científicos en la televisión pública y que se produjeran con estas calidades y que se pudieran llevar a Alemania como para llevárselos allá a su tierra y decirles, miren,
lo que se puede hacer acá. Eso les llamaba mucho la atención y a mí me llenaba de orgullo escucharlos decir, mira, en México se hacen esas cosas. Pues cómo no, ¿verdad? Entonces, todo esto me interesaba mucho comentarlo porque el hecho de que nosotros hayamos buscado el acercamiento con el Colegio Nacional, con la Academia de Ciencias, pues para nosotros es un plan estratégico el poder estar cerca de quienes producen en México los contenidos más cerca del conocimiento científico en este país. Me parecía fundamental que pudiéramos producir materiales a partir de este conocimiento que México ya está produciendo y darlo a conocer en la televisión pública mexicana para nuestras audiencias que no dejan de sorprenderse todos los días cuando ven estos materiales y estos contenidos de lo importante que está siendo el desarrollo del conocimiento en México, en este caso de la ciencia, que ahora en esta temporada, como bien lo dijo el doctor Urrutia, y me parece también fundamental subrayarlo, que ya estamos abordando no solo temas de ciencia dura, sino que estamos yendo a la ciencia, pues no sé si se puede decir ciencia no tan dura, las ciencias sociales, por ejemplo, que son las que a mí me tocó estudiar en la facultad, pero ya se están abordando temas de ciencias sociales en la serie. En estos más de 50 capítulos que se han producido ha sido muy exitoso. Uno de los programas, o yo diría que el programa que más reconocimientos nacionales e internacionales le ha dado al SPR es precisamente esta serie sobre ciencia, por la capacidad del equipo que lo produce para producir materiales y contenidos de altísima calidad en cuanto a las imágenes, pero también por el cuidado que se ha tenido y que hemos logrado gracias, vuelvo al mismo tema, a la cercanía que nos ha permitido tener los que los producen y la asesoría que nos han dado para no decir nada que no esté perfectamente apegado a la realidad. Creo que el que se hayan podido cuidar estos dos aspectos, el cuidado de la gran calidad de la producción de la imagen y el cuidado de que no se diga una sola palabra que esté fuera de contexto en cuanto a la realidad que se está queriendo abordar en cada uno de los programas, creo que es lo que nos ha permitido ser tan exitosos en la producción de estos materiales. Yo les agradezco mucho que estén aquí, les agradecería también que tomen nota que la estamos transmitiendo los lunes a las 21:30 y los sábados a las 20. Estos mismos programas que vamos a proyectar aquí. Y viéndolo ahora se me ocurría que podíamos alargar y dar una vuelta completa a la serie. Una vez que concluyan los primeros 13 capítulos, pues darle la vuelta porque son atemporales. Y bueno, ayer en un restaurante, doctor, se me acercaron unos amigos tuyos a decirme, nuestro hijo participa en 3 de los programas, ¿cómo podemos hacer para tenerlos? Porque ya los vimos y los queremos volver a ver. Bueno, es que realmente hay un interés porque estos programas se vean en la televisión nacional, como es la televisión pública, que es una televisión de alta calidad por sus características técnicas, como está conformada, y por que es una televisión abierta y gratuita a nivel nacional. Y sí estoy convencido de que una de las importantes labores que tiene que hacer el SPR de aquí para adelante es seguirle abriendo las puertas y que esta invitación sea permanente, que no sea motivo de que pues somos muy buenos amigos con el doctor Urrutia y nos hace favor de acompañarnos en una ocasión. Yo creo que esto lo vamos a tener que empezar a hacer ya como un esfuerzo institucional permanente, sin que sea cosa de 13 capítulos, sino de que es uno de los temas que va a tener que formar parte continua de la programación. O por lo menos ese es mi más grande deseo, doctor. Yo les agradezco, insisto, mucho que estén aquí, me parece importante que nos acompañen y agradecérselos me parece mucho más importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una forma espléndida de trabajar en conjunto con SPR y en la serie han participado más de 300 investigadores de diferentes partes del país. De hecho, todos los centros de investigación y las universidades han participado. Y el impacto que esto ha tenido
aquí en nuestro país y fuera ha sido muy, muy grande. De hecho, en lo que nos comenta aquí el presidente de CPR, para afuera es incluso motivo de sorpresa el que exista un sistema público de televisión, para comenzar, independientemente de qué es lo que hacemos qué es lo que se pasa ahí. Y la forma en que ha ido desarrollándose y avanzándose es realmente impresionante. En un periodo extremadamente corto tenemos material de alta calidad y de hecho es una forma de construir y consolidar lo que a lo largo de muchos años se ha hecho vía Canal 22, vía SPR, vía TV UNAM, Canal 11, en donde se han sentado las bases de lo que es tener un programa de ciencia, cultura, innovación tecnológica y lo que esto representa para el país y sobre todo para todos nosotros aprender sobre los diferentes temas. El seleccionar los temas incluso ha sido una de las tareas más interesantes que tenemos y que a lo largo de todo este tiempo ha sido de lo más agradable el poderlos seleccionar. Entonces vamos a pasar al documental, de hecho, estrella del día de hoy, que es edición de Genes, y luego pues tendremos la oportunidad de platicar con los actores, de hecho, del programa, en uno de los temas que está haciendo un cambio impresionante en la medicina y apunta para la medicina personalizada y para tener una capacidad realmente impresionante en entendernos y entender una serie de aspectos relacionados en la forma más amplia posible de la vida en la Tierra. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Algunos afirman que nuestra existencia es divina, otorgada por un poder superior. Ahora sabemos que somos el producto de miles de años de ensayo y error. Las instrucciones para la vida están escritas en un código simple. Su estructura contiene solo 4 letras: A, C, T, G. Hace 15 años, el genoma humano, un compendio de millones de instrucciones, fue descifrado por primera vez. Para sorpresa del mundo científico, nuestro genoma es ligeramente más complejo que el de un gusano. Con este resultado desconcertante, la búsqueda de la doctora Araxi Urrutia comenzó. Desde el Reino Unido, en el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath, Araxi aprovecha el poder de las supercomputadoras para analizar el código que forma nuestro ADN. Al compararlo con otras especies,
espera desentrañar los misterios ocultos dentro de nuestros genes. Hoy en día, tenemos en nuestras manos el poder de la creación. Una tecnología que puede modificar nuestros genes y quizá la humanidad tal y como la conocemos. Hoy les voy a hablar sobre las células. Tenemos muchos tipos de células, estamos formados por millones de ellas y cada una de esas células, adentro de ellas, tiene un núcleo. Nos encontramos en el interior de nuestro cuerpo, donde hay millones de células a nuestro alrededor. Si nos centramos en una de ellas, podemos ver que en el interior está el núcleo. En el núcleo lo que tenemos es nuestro material genético que está organizado en cromosomas individuales, un poco como capítulos en un libro. Al desenrollar el cromosoma, al igual que al abrir un libro, se revelan las palabras escritas adentro. Las oraciones de nuestro genoma se encuentran en forma de doble cadena de ADN, que a su vez se forma con solo 4 componentes: adenina, citosina, timina y guanina. Con esas 4 letras, nosotros podemos escribir palabras, oraciones y libros enteros a partir de combinaciones de las letras de nuestro alfabeto. De la misma manera, en nuestro genoma, lo que tenemos en vez de letras son 4 diferentes nucleótidos. Entonces, vamos a imaginarnos un momentito que este es un pedacito de la secuencia de ADN de un gene. Todo nuestro genoma, cuando nuestras células se dividen, se tiene que copiar. Pero a veces esa maquinaria puede cometer errores. Estos errores les llamamos nosotros mutaciones. Y hay mutaciones que no importan, porque no nos pasa nada y nos vemos igualito que si no tuviéramos esa mutación. En algunos casos, sin embargo, esos errores sí pueden dar lugar a enfermedades o a aumentar nuestra susceptibilidad a ciertos padecimientos. Entonces hay muchísimas enfermedades a las que se les ha asociado un componente genético, ya sea porque una mutación lo causa directamente o aumenta nuestra susceptibilidad a lo largo de nuestra vida de padecer esa enfermedad. Entonces, los científicos pues llevan muchos años tratando de hacer 2 cosas. Primero, desarrollar métodos para poder identificar dónde está el error, porque nuestro genoma es muy, muy largo. El otro problema que los científicos han tratado de resolver es que cuando ya sabemos dónde está el error, pues ahora hay que corregirlo, ¿no? Entonces, ahorita hay un método nuevo, están todos los científicos muy emocionados por él, porque es muy específico, puede sustituir un nucleótido en una parte específica de nuestro genoma y corregir un error. Lo conocemos como el sistema CRISPR. Por sus siglas en inglés, CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. El patrón repetitivo que presentan estas secuencias constituye una pista fundamental para entender su función. Los principios de esta técnica fueron descubiertos a principios de los 90 por un español, un investigador español que se llama Francisco Mojica, el cual estaba estudiando pequeños bichos en el mar, ¿no? Algunas bacterias, halobacterias que eran muy, muy interesantes porque viven en condiciones muy extremas. Y al hacer este estudio se dio cuenta que había muchas repeticiones de algunas bases del ADN y eso le intrigó, ¿no? Y de manera sorpresiva encontró que estas secuencias se encontraban no nada más en la bacteria que había buscado, sino en muchos de los patógenos que infectan estas bacterias. Y básicamente lo que encontraron es que todo el sistema inmune de muchas de las bacterias, y es la manera en que se defienden de la invasión de virus y de algunos otros patógenos mediante el corte del ADN de estos parásitos, ¿no? Al igual que nosotros, las bacterias pueden ser infectadas por un virus. El virus inyecta su material genético en las bacterias que al detectarlo producen un ARN guía que coincide con el ADN del virus. Enseguida, Cas9,
una enzima que funciona como tijera molecular, con ayuda del ARN guía, localiza el ADN invasor y lo desactiva, deteniendo la infección. Juntos, CRISPR y Cas9 forman un sistema de defensa contra los virus. Los científicos reprogramaron este sistema. Al modificar el ARN guía, se puede seleccionar cualquier parte del genoma para modificarlo, convirtiendo a CRISPR-Cas9 en una poderosa herramienta de edición de genes. La técnica de CRISPR-Cas9 es algo que está impactando muy dramáticamente la investigación experimental en biología y en particular la investigación biomédica. Quiere decir que hoy día podemos modificar una sola de las letras genéticas de un organismo superior como el humano o como un animal de laboratorio con una precisión absoluta. Todos los investigadores genómicos estamos encantados con esta nueva técnica porque, a diferencia de la que se presentaban antes, es bastante más sencilla y bastante más eficiente. Antes, para hacer estas modificaciones genéticas, esta edición del genoma, necesitábamos varios meses o incluso años para generar un solo cambio en un lugar, y ahora esta es una técnica que se puede realizar en días o incluso semanas, ¿no? Simplemente es la imaginación que tengan los investigadores. Se emplea para muchísimas cosas. Toda aquella enfermedad en la cual tenga un componente importante genético es susceptible de ser tratada o de ser modificada por CRISPR. También es posible descubrir nuevas cosas, no nada más para terapia, sino para descubrir las bases fundamentales de un montón de enfermedades y de procesos fisiológicos y patológicos. Y finalmente también lo podemos utilizar para el diagnóstico. Dado que es tan específico, podemos crear nuevos métodos que permiten hacer rápido y eficaz un diagnóstico en menor tiempo y en estadios más tempranos de las enfermedades. En México, instituciones como el INMEGEN, Sinvestav y la UNAM están usando la edición de genes para desarrollar medicamentos y curas. Pero sus aplicaciones no se detienen ahí. Los alimentos creados con estas técnicas podrían llegar a tu mesa en un futuro próximo. Los científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Sinvestav usan CRISPR para incorporar características beneficiosas tomadas de la naturaleza en especies de plantas comerciales como maíz, soya y arroz. Estas modificaciones podrían ayudar a los cultivos a soportar las inclemencias del tiempo o incluso a disminuir la cantidad de agroquímicos que necesitan para crecer, potencialmente creando cultivos que podrían revolucionar la agricultura y hacer la industria más sostenible. Si hablamos también del uso de estas técnicas para productos de agricultura o de ganadería, tenemos también que pensar en cuáles son las implicaciones para la evolución de esas especies. Esas plantas, por ejemplo, pueden ser introducidas a lugares en donde desplazan a las variedades nativas, reduciendo la diversidad genética en esas zonas y reduciendo potencialmente nuestra capacidad de utilizar esa diversidad genética en un futuro cuando las condiciones climáticas cambien o haya otros retos que resolver. También puede ocurrir que el material genético que se está introduciendo en una planta o en un animal, pues en realidad puede potencialmente hasta pasar a otras especies, contaminar y tener un efecto negativo que no era la intención al momento de la creación de estas variedades. Aquí en el INMEGEN estamos ya empezando a utilizar la técnica CRISPR-Cas para nuestras investigaciones. Está empezando ya a utilizarse, por ejemplo, para modificar células en cultivo, donde se ven las razones por las cuales tienen cáncer, y con esto investigando de manera precisa cuáles son los genes que causan un determinado tipo de cáncer y de qué manera se están manifestando, por ejemplo. Con CRISPR podríamos avanzar hacia una nueva era de la humanidad, en la cual podemos controlar el futuro, no solo de nuestra especie, sino de todos los seres vivos en el planeta. En la cara opuesta de esta poderosa moneda,
Un error en la manipulación genética podría causar una reacción en cadena que puede llegar a erradicar la vida misma. Es imposible predecir cómo un tratamiento genético mal administrado podría afectar al paciente o los daños globales que podríamos causar al liberar organismos modificados al medio ambiente. Con tanto poder, debemos proceder con precaución. En mi laboratorio desde hace más de 20 años estamos interesados en la genética y en la genómica del cáncer, de diversos tipos de tumores. Estamos interesados en averiguar cómo es que cada uno de los genes que componen el genoma humano son capaces de iniciar, predisponer, llevar al cáncer y responder ante las terapias y el diagnóstico. Actualmente estamos muy interesados en el CRISPR porque sabemos que con esta herramienta podemos hacer nuevos modelos, por ejemplo en los peces cebra, para investigar cada uno de los genes que están involucrados en neoplasias particulares y saber en qué afectan el desarrollo de estos tumores. Asimismo, estamos interesados en saber si podemos utilizar estos genes y esta herramienta en diagnósticos mucho más certeros, más tempranos y más efectivos para los pacientes. Y finalmente nos escribimos que en algún momento podamos iniciar terapias con esta nueva tecnología. Para esto utilizamos células modificadas, editadas genéticamente mediante CRISPR, las cuales las sometemos a un proceso en un modelo como el pez cebra para averiguar en qué podemos modificarlos y cómo podemos diagnosticar mejor los tumores. Los peces cebra y los seres humanos no son tan diferentes como uno podría pensar. Compartimos el 70% de los genes y esto los hace un muy buen modelo para estudiar no nada más el cáncer, sino diversas enfermedades en las cuales se comparte un componente genético. Porque a diferencia de otros modelos como es el ratón y animales más grandes, podemos generarlos en una gran cantidad y de esta manera pues, ahorramos costos y podemos probar muchísimos peces, muchísimos tumores y muchísimas condiciones. Afortunadamente en México tenemos una base científica muy bien desarrollada que permite asimilar estas técnicas de manera muy rápida y muy eficaz. Así que en instituciones como el INMEGEN o como muchos centros de investigación en las diferentes universidades, los científicos están adoptando ya la técnica rápidamente. Y yo creo que vamos a empezar a ver cómo esta técnica tiene implicaciones a las aplicaciones ya en los servicios de salud en un periodo que no es tan largo. Desde luego que todos los descubrimientos científicos que se hacen toman varios años para llegar a ser servicios concretos, tecnologías aplicadas a la curación de las personas, porque tenemos que pasar por procesos de validación, de seguridad y de eficacia muy cuidadosos. Considero que el CRISPR es uno de los descubrimientos más importantes y notables en biotecnología y en medicina en los recientes años, y esto se ve simplemente por la velocidad con la que ha impactado a nuestra sociedad, encaminados a corregir o editar genes en células ex vivo, es decir, sacar células afectadas por alguna enfermedad, en particular en el caso del cáncer, modificarlas genéticamente mediante herramientas de CRISPR y regresárselas a los pacientes para intentar atenuar o incluso curar las enfermedades. Indudablemente, el área de lo que llamamos la terapia génica somática, es decir, de una persona ya nacida que tiene alguna enfermedad, vamos a pensar hemofilia, que es una enfermedad de la coagulación de la sangre y que el defecto está en un gene que se expresa en el hígado. Se podría hacer un cambio de parte del tejido del hígado, modificando ese gen y teniendo un tejido nuevo de la propia persona solamente con el gen defectuoso, remendado o ya corregido. Pero ¿qué tal el curar una enfermedad genética en una familia donde está afectada por una enfermedad de estas que llamamos mendelianas o enfermedad monogénica, en donde las personas desde que nacen saben que van a enfermarse y a veces de enfermedades muy, muy graves? Se han identificado más de 10.000 trastornos hereditarios ocasionados por un solo gen que afectan a millones de personas en todo el mundo. Un ejemplo es la miocardiopatía hipertrófica. El gen que ocasiona esta enfermedad ya ha sido corregido en embriones humanos. Podría pensarse en corregir ese gen de manera que a partir de allí esa familia y las subsecuentes generaciones estuvieran libres de esa enfermedad. Claro que el manejo de esta técnica tiene implicaciones
no solo científicas, sino también tiene implicaciones éticas y jurídicas. El punto en donde la controversia creo que es más grande y donde sí tenemos que estar muy atentos a una discusión muy de fondo internacional y nacional es en la modificación de genes humanos, ya sea en personas, en lo que llamamos la terapia génica, o en tejido embrionario, tejido reproductivo. La edición de genes es una tecnología tan poderosa que obliga tanto a la ciencia como a la sociedad a repensar el marco ético que ha gobernado la práctica científica durante siglos. Reescribir el código genético podría eliminar una enfermedad o cambiar el color de la piel. Estos cambios pueden hacerse de manera específica y rápida, de forma más eficiente al lento proceso de la evolución darwiniana. Pero ¿dónde deberíamos trazar la línea? ¿Cuál es la diferencia esencial entre un tratamiento médico o crear un ser humano de diseño? Estas son las preguntas que todos deberíamos hacernos antes de aprovechar esta tecnología. Las células germinales son aquellas que son capaces de transferir la información genética de generación a generación. Me refiero específicamente a los espermatozoides y sus progenitores y a los ovocitos o los óvulos de las mujeres, ¿no? Modificar estas líneas germinales lo que hacen es que no nada más la persona que tiene la modificación presentará en algunas o en todas sus células del cuerpo esta edición, sino que toda su descendencia lo tendrá. Entonces, el cambiar los genes de una persona o de una familia hacia el futuro es un tema que requiere un debate muy diferente, de mayor fondo, que simplemente curar a una persona ya nacida. Cuando una persona que ya está enferma se le propone curarla con una terapia de este estilo, puede dar su consentimiento, mientras que cuando se trata de una persona no nacida, el consentimiento informado simplemente no se puede dar. Así es que cambia la valoración, tanto desde el punto de vista ético como desde el jurídico. Esta tecnología, pues claro que promete muchas cosas importantes, promete poder curar algunas enfermedades, pero también como no sabemos cuál puede ser la consecuencia futura de estar modificando ciertas partes del genoma, pues por eso hay que tener este principio de precaución, y los estados en distintas reuniones que se han hecho y también instancias internacionales como la UNESCO, como el Consejo de Europa, pues invitan a que se tenga esta precaución, sobre todo para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. La UNESCO, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, pues no hace un especial énfasis en esta edición del genoma, pero se ha ido revisando este documento y sobre todo hay un reporte que invita a las personas a tener cuidado con este tipo de tecnologías. En México tenemos regulación específica con respecto al genoma humano. En la Ley General de Salud hay un título específico con respecto a este tema, solo que no menciona el tema de la edición ni la tecnología de CRISPR. Entonces, bueno, será cuestión de que conforme vaya avanzando la tecnología, también se vayan actualizando nuestros distintos reglamentos, normas oficiales mexicanas y otras normativas. Mucha gente se pregunta si esta técnica novedosa de edición de genes va a tener un impacto en cambiar a los seres humanos y convertir ahora la evolución humana en una cosa muy diferente, como hacer una super raza humana. Pienso que este debate pues es factible de darlo, porque efectivamente la precisión que tiene la tecnología de edición de genes reciente que tenemos es tal que modificaciones que antes se pensaban pues realmente imposibles, que realmente no preocupaban desde el punto de vista técnico, ahora sí van a ser factibles de hacer y ya pueden imaginarse como algo relativamente cercano. La tecnología de CRISPR no es que sea ni buena ni mala, como cualquier herramienta tecnocientífica, tiene estas controversias éticas y jurídicas, y lo importante va a ser cómo se va a legislar al respecto para que se puedan respetar los principios éticos y los derechos humanos. Tener la capacidad de editar nuestro genoma implica también una responsabilidad que debemos tomar como sociedad e incluso a nivel mundial. La manipulación de nuestro material genético tiene implicaciones para futuras generaciones porque las características que modificamos son pasadas a través de ellas.
Tal vez no hay tanta controversia cuando hablamos de modificar una falta de ortografía en nuestro genoma que causa una enfermedad letal o que va a causar o tener una implicación muy significativa en nuestra calidad de vida. Pero ¿hasta dónde queremos llevarlo? Podemos pensar, por ejemplo, en que en un futuro se podrían cambiar otras características que tal vez no están asociadas a padecimientos. Podemos hablar del color de la piel o el tono de los ojos, o podemos incluso pensar en que podemos modificar nuestra personalidad o nuestra capacidad académica. ¿Quiénes son los que van a poder utilizar estas técnicas? ¿A quiénes vamos a dejar fuera de ellas? ¿Y cuáles van a ser los límites y las reglas de juego para el uso de estas tecnologías? Eso es algo que debemos de decidir más allá de la comunidad científica y tomar una responsabilidad todos como sociedad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esperemos que haya sido de su interés. Quizá cabe mencionar incluso que los participantes, los investigadores que participan no habían tenido oportunidad de verlo, entonces, al igual que todos nosotros, fue la primera vez que lo veían. Aprovecho para agradecer a todo el equipo de producción de Inmedia y de SPR. Lo que vemos en realidad en 23 minutos resume muchos días y muchas horas, y es la parte de la producción la que al final hace lo que vemos en 23 minutos, resumir cientos de horas de grabación. Entonces, no sé si nos quisiera comentar Manuel o Ernesto también algo sobre lo que representa esta parte, y luego ya pasamos a comentarios de todos los investigadores que hicieron el programa. Pues muchas gracias, doctor. Bueno, yo vengo en representación en esta ocasión de Inmedia, la compañía productora, y yo sí quisiera destacar cosas que me parecen muy importantes. Para empezar, algo muy valioso es la propia existencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Creo que es importante que ustedes sepan que responde a una lucha largamente tramada por la sociedad para conseguir que en México, más allá de los modelos de televisión gubernamental, existiera un sistema público que tuviera, por ese carácter, la responsabilidad de tocar estos temas que no son atendidos por los sistemas de televisión comercial y en ocasiones ni siquiera por otros sistemas de televisión estatal, y que, desprendido de esta obligatoriedad o sumisión publicitaria, se volcara a ser
la atención a la diversidad, a la riqueza del pensamiento y al espectáculo de la imaginación. Así que eso me parece enormemente valioso. Y desde el lado de Inmedia, el agradecimiento enorme a su presidente, el licenciado Armando Carrillo, al doctor Urrutia, que es el coordinador asesor de la serie, a la Academia Mexicana de Ciencias, por permitir que una producción independiente, también es muy importante destacarlo, el SPR ha volcado una vocación por apoyar a la producción independiente, y eso es muy relevante, de tal suerte que para una empresa productora como Inmedia y para su directora general Margarita Flores, quien les envía un cálido saludo, sobre todo, desde luego, a los doctores participantes en este programa, pues es para agradecer. Y por otro lado, creo también que es muy importante destacar la maravilla de nivel de científicos que tenemos en México. Eso creo que es lo más emocionante en los programas que ha hecho Ciencia en Todos Lados. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo quería comentar algo nada más acerca de la producción de esta serie. Para empezar, bueno, es la 5ª temporada, como bien habían comentado hace un momento. Y, bueno, voy a pasar acá. Hemos tenido la participación de más de 300 científicos a lo largo de las 5 temporadas de este proyecto. Como ustedes pudieron observar, hay muchos valores de producción que realmente son sumamente valiosos. O sea, es muy difícil hacer programas de ciencia que sean fáciles de comunicar y al mismo tiempo de que la gente se clave en ellos. No es sencillo. La ciencia siempre ha sido compleja en el transmitir el conocimiento. Sin embargo, un gran logro de esta serie, Ciencia en Todos Lados, es que se están utilizando diferentes valores de producción como la animación, ¿no? Para poder reforzar todos estos elementos que, como les comentaba, son complejos. Hace un momento, comentando con el doctor Soberón acerca de las investigaciones que se están haciendo y por qué los peces cebra, le comenté que me llama mucho la atención de que se utilizaran este tipo de especies. Y algo que me llamó muchísimo, en verdad, fue que los peces cebra son transparentes. Es algo que yo no sabía, pues, ¿no? Y creo que es un pequeño dato que mucha gente lo va a reservar en su memoria, pero al mismo tiempo también la investigación nos permite ver todo el avance en estas pequeñas especies que para nosotros están siendo como sumamente valiosas, ¿no? Pero no nada más para la investigación, sino también para la hora de producirlo, ¿no? O sea, ustedes vieron los peces y eran transparentes. O sea, visualmente a nosotros como productores nos facilita comunicar todas las ideas que se están vertiendo en el proyecto. Bueno, yo también quisiera nada más agradecer todo el apoyo que nos han brindado, ¿no? Y estamos en verdad muy orgullosos del nivel que tienen todos ustedes como científicos, ¿no? Están poniendo muy en alto a nuestro país en esta parte. En verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento a quienes están aquí con nosotros y a la audiencia que está a través de el internet viéndonos y pues invitarlos a que establezcamos un poco un diálogo. Estoy seguro que el excelente documental ha generado inquietudes, preguntas, comentarios de parte de la audiencia y de mi parte solamente reiteraría
el que es importante que haya este debate y este conocimiento por parte del público en general, porque le puedo asegurar que la edición de genes va a ser un tema que ocupará la discusión en el ámbito tanto de la salud como de la alimentación y todas las áreas que toca la biología en los próximos años, y de manera que sí nos mueve a la reflexión. Es una técnica muy poderosa, es una técnica muy accesible, y que por esas dos características va a permear a mucho de la actividad de investigación del futuro. También reiterar algo que se dice en el documental y que creo que vale mucho la pena tener en cuenta, especialmente al momento que hagamos este diálogo, en el ámbito de la salud, distinguir entre lo que es la terapia génica somática, aquella que modifica genes de tejidos de personas que ya son nacidas y que es en el fondo una cura más definitiva de una enfermedad, y la terapia génica o la modificación genética de la línea germinal de aquella que va a dar origen a un nuevo ser humano que a su vez heredará estos cambios a las futuras generaciones. Dos temas que habrá que discutir de manera separada, y esa sería la invitación que yo haría. Sin más, yo pasaría el micrófono a mis colegas que pudieran hacer algún remark, ¿no? Sí, a mí me gustaría... ¿Está prendido? Creo que sí. Sí. Nada más a mí me gustaría apoyar un poquito lo que dice el doctor Soberón, pero agregando que no estamos hablando de algo que va a ser de mediano o de largo plazo. Esto ya está ahorita sucediendo, ya se editaron embriones humanos en líneas germinales en China. Hay algunos países que son permisivos para esto, que tienen alguna legislación que nos pueda platicar Garbiñe mejor, en donde ya está permitido lo que se haya hecho. Entonces, no estamos hablando de años, estamos hablando probablemente de meses, un par de años. Entonces, realmente es importante que en nuestro país tomemos las riendas, no nada más los investigadores, sino toda la sociedad, como se mencionaba, actores importantes, abogados, eticistas, el público en general, y evidentemente organizaciones religiosas que también tienen algo que decir al respecto, la gente en general, porque esta discusión se debe de dar lo más pronto posible, dado a que en pocos meses, en pocos años ya se van a presentar las posibilidades y va a empezar a ocurrir. Entonces, si no estamos preparados para esto, nos puede llevar a un importante cambio de paradigma e incluso tiene implicaciones filosóficas muy, muy importantes, ¿no? Algunos incluso han postulado que puede ser uno de los detonantes junto con la tecnología de la finalización del humanismo liberal, bueno, cosas de este tipo. Entonces, creo que es un buen momento, estamos en buen momento en nuestro país para empezar ese tipo de discusiones y para difundir estos resultados y lo que se está haciendo, y las personas que afortunadamente estamos al frente de este tipo de investigaciones, pues estamos en toda la disposición de participar en esto y quizás organizar foros, etcétera, para poder avanzar al respecto. Bueno, yo quisiera, además de felicitar al Colegio Nacional por sus 75 años, felicitarlo porque hace 2 años precisamente estábamos aquí en un evento sobre edición de genes, ¿no? Entonces, han fomentado realmente el debate público sobre este tema, y es un debate que tiene que ser urgente, porque luego nos quejamos de que los legisladores hacen por su lado las leyes y todo, y no, necesitan entrar urgentemente en diálogo con los científicos y, como bien decía Jorge, pues con todas las demás instancias, ¿no?, que también tienen algo que opinar, ¿no?, desde aspectos religiosos, aspectos filosóficos, laicos, desde el derecho, desde la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me alegra tanto que estemos aquí, porque esto sí está construyendo realmente para el debate, pues, futuro y que actual, y que ya se tiene que estar dando, ¿no? Gracias. Bueno, pues nada más sumarme a lo que están comentando mis colegas. De nuevo, muchas gracias por haberme permitido ser partícipe de este esfuerzo, y está súper interesante que, bueno, este es solo un capítulo de una serie mucho más amplia que cubre muchos temas de ciencia. Yo creo que lo que tal vez diferencia este capítulo de algunos otros es esta sensación de urgencia de establecer un diálogo con la sociedad, ¿no? Yo creo que esa sería una pieza clave.
mucho de lo que nos enteramos sobre diversos temas científicos, y en ello me incluyo yo, pues de alguna manera es como conocer de alguna aplicación, alguna solución, algún problema que tenemos, o enterarnos de algún evento o fenómeno interesante para la vida o el planeta o el universo. En este caso, pues sí, yo creo que todos los que estamos de alguna manera involucrados en el ámbito de la medicina genómica o de la genómica en general y la parte de biología molecular, es esta necesidad, ¿no?, de que la sociedad también se involucre en tomar las decisiones que nos van a afectar a todos. Y yo creo que sería todo. Muy bien. ¿Invitamos preguntas o...? Muy buenas tardes. Pues muy interesante todo esto que está pasando en el ámbito de la investigación científica. El asunto personalmente es que yo no dudo de las bondades de los científicos ni de los planes para desarrollar nuevas formas de curar una serie de enfermedades que nos aquejan a la población. A donde me entra una psicosis o paranoia es el asunto de cuando estas investigaciones puedan salir al ámbito civil, es decir, que ya no estén en el control de las gentes que iniciaron estas investigaciones. Y creo que, por ejemplo, el cine comercial pues lo ha difundido ampliamente, ¿no? Por ejemplo, en la película de Parque Jurásico, cuando dice el matemático, sí, todos los factores se pueden controlar, pero siempre hay un rango de incertidumbre, y aunque sea mínimo, ahí se nos puede escapar y provocar una hecatombe. O en los famosos Terminator, ¿no? ¿Y qué pasa cuando gente sin ética, sin una mentalidad de beneficio colectivo, puede hacerse de secretos tecnológicos y aprovecharlo en beneficio económico de una corporación, por ejemplo? Claro, yo en mi caso lo estoy llevando al extremo, y el cine comercial yo creo que también, pero me da la impresión de que subsiste ese riesgo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que empezar a prevenir o empezar a predecir ese tipo de cuestiones, no tanto por corporaciones de este tipo que quieran hacer las pérdidas que tendrían o los potenciales riesgos que tendrían son mayores del interés que tienen. Me preocupa un poquito más este movimiento de do it yourself que hay, sobre todo en California, de científicos amateurs que pueden crear sus propios y que ya lo han hecho. Hay uno de ellos que incluso creó un sistema de este tipo y se lo inyectó él mismo. Realmente no funcionó ni estaba bien hecho, ¿no? Pero estamos avanzando hacia ese punto, ¿no? En que personas, individuos físicos que no son personas que no son investigadores ni nada, pudieran llegar a tener acceso a este tipo de materiales. Pero bueno, es como todos los riesgos que puede tener cualquier tecnología, ¿no? Me preocupa mucho más otro tipo de tecnología que esta, ¿no? La dificultad, digamos, para realizar esto en laboratorios pequeños es muy grande, aunque digamos que es muy fácil el proceso. Bueno, estoy hablando de laboratorios bien establecidos con gente que esté entrenada. El proceso en sí para un amateur que lo haga en su cocina o en un laboratorio hecho es poco probable. Independientemente de esto, creo que es parte de la discusión, y creo que se debe avanzar hacia una discusión ética y eventualmente legal para poder limitar este tipo de cuestiones que no veo tanto que afecten o que tengan un problema a largo plazo, en el sentido de
afectar la línea germinal y heredar ese tipo de cosas, sino los propios daños que pueden causar este tipo de herramientas mal empleadas en la persona que las está administrando a sí misma, ¿no? Ese es quizás el problema, ¿no? Y si lo consideramos la posibilidad de que eso suceda contra la posibilidad de que cualquier persona se inyecte cualquier cosa en el cuerpo, que ha sucedido muchas veces, pues es menor, ¿no? De todos modos, este es un punto en el cual pues, uno tiene que estar consciente, abierto y trabajar para evitar que cuestiones de este tipo puedan avanzar y llegar en un momento a ser algo peligroso, ¿no? Yo quisiera pedirle a la maestra Sarugutari que nos comentara un poco desde el aspecto jurídico, ético, que es su especialidad, y simplemente recordando 2 o 3 puntos, reaccionando al comentario. En primer lugar, esta relación entre el ámbito privado o de lucro versus el ámbito público más de beneficio social. Esta tensión existe prácticamente en toda tecnología, cómo puede ser manejada en ambos lados, y creo que es uno de los retos también que tiene la sociedad, ¿no? De qué manera hacer eficiente el uso en las instituciones públicas para que verdaderamente puedan dar los servicios con una menor probabilidad de ser usado de manera incorrecta por motivos más de corte de necesidades privadas, ¿no? Pero también pues la iniciativa privada estará presente utilizando estas tecnologías más adelante. Entonces entramos al otro elemento, que es la parte legal, o sea, cómo se regula lo que puede hacerse legalmente. Es la herramienta que tenemos para manejar cualquier tecnología y para lograr que pues las sociedades nos atengamos a determinados acuerdos que vamos haciendo en el debate. Y llamaría también la atención sobre el debate que se ha empezado a dar ya de manera muy concreta de cuáles son las aplicaciones reales, las aplicaciones inmediatas, las que requieren una discusión muy pronta, y cuáles son las que están más en el mediano o el largo plazo, que no necesariamente nos van a preocupar en la realidad inmediata, pero que sí son materia de la reflexión general. Entonces, yo creo que esta cuestión concreta que eventualmente va a dar a regulación, creo que es el ámbito en el que también nos podemos centrar, y hay trabajo que hemos hecho también aquí en México. Creo que, bueno, justo ayer estaba leyendo un artículo de la Universidad de Texas donde ya están proponiendo Cas12a como una enzima, la 12A, más precisa todavía que la Cas9, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de que este proceso tiene que pasar, es largo, se tiene que seguir experimentando, por eso la parte de precaución, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Soberón en el programa, pues tiene que pasar por los criterios de eficacia, de eficiencia, de efectividad, etcétera, como cualquier otra tecnología, incluso en la industria farmacéutica, ya esos procesos se tienen muy establecidos para poder ya llevar al ser humano, ¿no? Porque aquí hablamos de los embriones que se experimentó en China, pero bueno, eran embriones inviables. Entonces, bueno, claro que el debate del estatuto del embrión, bueno, pues sigue latente, sean viables o no, pero realmente primero se tendría que pasar todas estas fases de seguridad, etcétera, para poderlo ya aplicar estandarizadamente en un ámbito clínico, ¿no? Para eso, pues sí, es fundamental la regulación, porque podemos tener todos estos principios éticos derivados de las declaraciones de derechos humanos, de las declaraciones de la UNESCO, por ejemplo, lo que señala el Convenio de Oviedo, que es del Consejo de Europa, en donde invita a que se tenga precaución y que no se haga por ahorita en la línea germinal, sino la línea somática, pues podría estar todavía pues bastante, pues si no aceptable, pero sí ir evaluándolo. Entonces, ahorita lo que tocaría es, además de este debate público, pues empezar a tener una regulación para que esto no se convierta en algo como un turismo médico, o como se ha hecho con otras cuestiones no reguladas como la sangre de cordón umbilical, etcétera, que ha habido problemáticas. Entonces, bueno, pues antes de que empiecen esas problemáticas, pues tener esa visión prospectiva y empezar a regular que se permita la investigación, pero pues por otro lado, y que no se frene, pero ir viendo caso por caso, ir evaluando, etcétera, ¿no? Y ahí el papel de los comités de ética, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Que vayan en las instituciones evaluando estos riesgos, estos beneficios, etcétera, ¿no?
Sí. Este es un debate en realidad interesante y que requiere muchísima atención, pero es en realidad una parte de lo que esto representa. El avance que se ha tenido hace unos pocos años, se hizo la primera secuenciación del genoma humano, a principios de este siglo, y el avance que tiene es realmente muy fuerte, que nos permite de hecho entender más a la vida y la evolución de los seres humanos. Entonces realmente la forma en que tendríamos que verlo es lo que representa la ciencia ahora para las sociedades, y dentro de eso sí está esta parte de cómo lo usamos. Ahora tenemos toda la parte de la forma en que nos comunicamos, los teléfonos celulares, y el internet y demás, lo que representa para la transmisión de información, conocimiento y demás. Y claro que está dentro de eso el que pues al mismo tiempo que usamos un teléfono celular para solucionar un problema, incluso un problema de salud, de urgencia, lo podemos usar también para sobornar y hacer cosas, ¿no? Y lo que al final de cuentas, yo creo que la reflexión es que junto con esto necesitamos las sociedades tan mejor educadas, entender qué es lo que se hace, y la única manera de construirlo es esta, y requerimos mucho más conocimiento y la capacidad de generación del conocimiento. Hace un momento el doctor Soberón mencionaba, no sé qué porcentaje de científicos están todavía vivos, pero eso representa pues la cantidad de investigadores que hay en todo el mundo, y necesitamos más, y países como el nuestro, el número de investigadores es todavía muy pequeño, necesitamos más, y lo que necesitamos es, junto con el desarrollo y la capacidad, el poder que hace la ciencia, aprender a usarla. Y esa es la única forma, es a través de la educación. Y programas como este, que como mencionaron ustedes ya, abre a la discusión, informa, porque la mayor parte de los conocimientos en realidad ni siquiera los conocemos. Y eso es un problema fundamental. Necesitamos conocer más, ¿sí? Y junto con conocer más necesitamos aprender cómo usar el conocimiento. Perdón. Adelante. Sí, bueno. Sí, ahora sí. Bueno, en mi caso yo soy ingeniero civil, me enteré de la presentación esta por internet. Y no por eso, ¿no? Como sociedad común y corriente, vemos la importancia de que haya más difusión de esto, porque al final de cuentas, últimamente quien domina el mercado son los intereses comerciales, y requerimos que los científicos poco a poco vayan tomando posiciones en la que se den la toma de decisiones, pero por parte de la gente que conoce, no por políticos que en ocasiones se dejan llevar por intereses comerciales. Y la única manera de que ustedes como científicos tengan poder es difundir en la sociedad, y la sociedad va a ser la que va a apoyarlos a ustedes. La importancia de difundir este tipo de programas, ya sea en este tipo de foros e incluso también en ediciones, ¿no? De unas cuantas páginas, pero que pueda llegar más a la sociedad. Hola, buenas tardes. A mí me surgió una duda sobre la cuestión que dicen de que la enfermedad es causada por un gen. Yo soy médico veterinario zootecnista, y cuando yo estudié, por ejemplo, existía el gen dominante y el gen recesivo, el dominante sobre el recesivo, y el recesivo es el que solo cuando se juntaban los dos, ¿no? En el caso de los ojos, por decir algo, el color de los ojos dominantes eran los oscuros y los recesivos eran los claros, que son los azules, los grises y esos, ¿no? Y bueno, la situación aquí de la duda que me surge es, ustedes hablan de que es un gen el que causa la enfermedad, o que descubrieron que es un gen el que causa una enfermedad. En este caso, ¿nada más es un gen, o como en las características fenotípicas y genotípicas son a veces varios genes que se han ido descubriendo, o tienen sus antagonistas, o si yo cambio un gen,
para que me modifique la enfermedad, puede ser que otro la agarre contra ese gen o lo hago infuncional, o entonces salgan 5 más que dicen pues sí se enferma porque lo digo yo. ¿Algo así sucede? ¿Lo tienen investigado o no? ¿O solo estoy desvariando? Bueno, la tecnología esta de edición de genes es más fácil de aplicar en aquellas enfermedades o aquellos padecimientos o aquellas características que están controladas o causadas por una modificación puntual en alguna parte de nuestro genoma afectando a un gen. Pero es verdad que muchísimos de los padecimientos que existen son en realidad producto de cambios en el material genético o cambios en la manera en la que ese material genético se está leyendo, ¿no? Algo que no hemos tocado porque no está directamente relacionado con el tema, es esta cuestión de la epigenética, ¿no? Entonces, en efecto, muchos padecimientos son causados por el cambio, ¿sí?, en actividad de muchas partes de nuestro genoma. La parte de edición de genes creo que tiene una más aplicación o más inmediata aplicación en aquellos padecimientos o aquellas características en las que una modificación puntual en un gene estaría causando el cambio en las características del individuo, ya sea en humanos o incluso en nuestras mascotas, ¿no? Sí, aunque hay que recordar que bueno, esta herramienta permite hacer cambios múltiples. Esa es una de las ventajas que tiene, ¿no? Es posible meter varias guías, varias moléculas que pueden modificar varios genes al mismo tiempo. Es también bastante flexible, podemos modificar también no nada más un solo nucleótido, una sola base de ADN, sino un grupo de ellas, hacer deleciones, modificaciones, etcétera. Sin embargo, en lo que sí coincido es que la mayor parte de las enfermedades genéticas, la minoría se debe a un solo gen y tiene una alta penetrancia, ¿no? Me refiero a que todos los que tienen esta mutación tendrán la enfermedad. La gran mayoría no tienen tan alta penetrancia, es decir, hay factores que modifican el asunto, ¿no? Sin embargo, incluso en estas enfermedades, en general, la condición sine qua non para que se produzca la enfermedad es el daño inicial. Entonces, eliminando este daño inicial, esta mutación inicial, los genes de penetrancia o la cuestión epigenética que da la penetrancia pues serían menos importantes, ¿no? Y finalmente existen incluso ya experimentalmente, un ejemplo experimentalmente en células, en cultivo y ese tipo de cuestiones, en que es posible incluso eliminar uno de los cromosomas 21, ¿no? Para el caso del síndrome de Down o la trisomía 21. Entonces, lo que comentaba en el video es que la imaginación es lo que necesitamos ahora, se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente estos cambios o estas enfermedades que son multigénicas son mucho más complicadas de resolver, pero existen estrategias que podrían ser utilizadas, ¿no? Este es uno de los puntos. Y las manzanas bajas del árbol son específicamente aquellas enfermedades con una alta penetrancia que se deben a una sola modificación, a un solo gen mutado, a una sola nucleótido mutado. Yo quisiera más complementar con algunas cifras, un par de ejemplos para ilustrar estos conceptos que nos han dicho. Aunque la mayor parte de las enfermedades son complejas y se manifiestan por la interacción de muchos genes dentro de nuestro organismo y de esta actividad con el entorno, ¿verdad? Con el ambiente, digamos, ejemplo, la obesidad, la epidemia de obesidad que tenemos no es porque hayamos cambiado genéticamente, es porque el ambiente ahora es obesogénico. Sin embargo, hay una base genética para que unas personas tengan más o menos propensión a la obesidad. Tenemos el caso clásico de una situación compleja. Pero las enfermedades monogénicas o mendelianas, que se podrían atacar, corregir con estas técnicas, pues se han contado más de 7,000. Una de las más frecuentes en México, por ejemplo, la fibrosis quística, afecta a 1 de cada 3,000 personas. Pero si juntamos las 7,000 enfermedades y vemos a cuántas personas afectan este tipo de enfermedad, nos damos cuenta que llega por ahí entre el 5 y el 10%. Unas son más graves, otras menos. O sea, hay un gran campo de acción,
para la modificación genética. En ese momento podemos contar decenas de enfermedades que podrían corregirse a nivel somático utilizando estas técnicas. Entonces, es un poco engañoso darnos cuenta que efectivamente es una muy pequeña proporción, pero sigue siendo una cantidad muy numerosa de ocasiones para la intervención médica. Lo segundo que quisiera yo destacar es que la posibilidad de modificar varios genes también nos permite atacar algunas enfermedades que no se manifiestan así. Y voy a dar un ejemplo que también me parece interesantísimo, que es el de los genotrasplantes o los trasplantes obtenidos a partir de animales como una promesa a futuro. Todos sabemos que hay un fuerte déficit de órganos para trasplante, ¿no? Muchísimas personas mueren porque no les alcanza a entrar en el turno de que les den un órgano. Y es posible pensar que podamos utilizar órganos que crecieron en animales, en concreto, por ejemplo, en los cerdos. Y uno de los problemas es que los cerdos tienen en su genoma muchos virus que se podrían activar, lo que llamamos provirus. Se cuentan 70 muy bien establecidos. Y en un experimento usando CRISPR-Cas se hizo ya una estirpe de cerdos que ya no tiene ninguno. Se le eliminaron los 70 provirus que estaban en su genoma, utilizando esta técnica tan versátil. Estamos hablando de modificación de muchos sitios en el genoma con un objetivo médico y que ilustra la potencia de la técnica en una diversidad de posibilidades, ¿no? Sí, y yo creo que una última cosa es, no hay que considerar únicamente esta tecnología para enfermedades genéticas clásicas o hereditarias o de origen genético inicial, mendelianas, sino también hay que pensar en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, en el cual la edición genética podría ser de gran ayuda, ¿no? Y aquí sí, bueno, no importa qué es lo que si se debe a uno, se debe a varios. Lo más cercano ahorita pues es la terapia ex vivo, que ha tenido bastante éxito, que se llama CAR-T. Entonces, es posible utilizar terapia en la cual se sacan las células inmunes que se modifican con CRISPR-Cas o con alguna otra metodología y se dirigen específicamente al cáncer que tiene el paciente y se reintroducen, ¿no? Entonces, esta es nada más una de las muchas aproximaciones que se pueden tener en medicina para utilizar edición de genes y que no involucran de alguna manera ni siquiera modificar el DNA somático porque es ex vivo, ¿no? Y esto es, como comentaba, abre un gran campo para tratar ese tipo de enfermedades somáticas sin modificar, digamos, la mayor parte de las células del organismo, ni fijarse únicamente en una enfermedad mendeliana o en una enfermedad causada por una sola mutación. Y yo nada más quisiera agregar que ahora que usted mencionó lo de color de ojos, etcétera, pues bueno, claro que se ha pensado que estas técnicas se pueden utilizar para cuestiones eugenésicas, ¿no? Pensar en hacer seres humanos con ciertas características, pero pues pasaría lo que ya se ha comentado, ¿no? De que es tan complejo modificar, no sé, por ejemplo, un color de ojos, pues no solamente dado por un solo gen, ¿no? Sino hay tantas interacciones entre los genes y las proteínas, etcétera, que va a estar complicado empezar a hacer estos niños de diseño, ¿no? Pero bueno, aquí quiero ponerlo así como en el debate porque, bueno, es uno de los temas que se ha señalado, ¿no? Y por eso también es tan importante la distinción que se mencionaba hace rato de un debate que sea para las células somáticas y otro para las células embrionarias y, bueno, para los embriones y para el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Porque realmente sí hay consideraciones diferentes para cada una de estas categorías. Muy breve, bueno, ya. Funciona. Nos comentan, nos ayudaría como a entender un poco más de, si nos comentan del genoma humano y cómo se expresan los genes y por qué, o sea, qué tan difícil en realidad es esta parte y por qué CRISPR-Cas es tan poderoso, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez se explicó de modo muy breve en el documental. Nuestro genoma en realidad contiene las instrucciones
para que los genes que están a lo largo de la cadena de ADN se estén activando, y se deben de activar en los momentos claves durante el desarrollo, y también deben de continuar activándose a lo largo de toda nuestra vida en los momentos adecuados y en la cantidad adecuada, para que nosotros podamos responder a los retos del ambiente, ¿no? Y estos retos pueden ser que comimos ese día, o pues incluso situaciones de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, en el contexto de los pues situaciones patógenas o de algún padecimiento, nuestros genes son los que responden a la parte de, por ejemplo, una infección, un microbio, ¿no? Entonces los genes de nuestro sistema inmune, por ejemplo, tienen un gran papel que deben de jugar para poder atacar a esa infección. En el caso de cáncer, que es algo que el doctor Meléndez ha estado platicando un poco, también podemos utilizar esa actividad de genes de nuestro sistema inmune para poder atacar incluso a las células de nuestro organismo que se están reproduciendo de modo descontrolado. Entonces, nuestro genoma controla no solo nuestro desarrollo, sino también controla cómo vamos a responder a los cambios en el medio ambiente. Algo que se comenta también en el documental de un modo muy breve también, pues dada la longitud del programa, es que estos sistemas de edición de genes combinados con técnicas genómicas, en donde podemos estudiar la manera en la que se están activando todos los genes en nuestro genoma en tiempo real, en una específica circunstancia, tal vez en un modelo o incluso en tejido humano, es la parte de que los sistemas de edición de genes se pueden utilizar para entender mejor cómo algunos procesos fisiológicos o biológicos tienen lugar. No nada más pueden ser utilizados para corregir un error, sino también para entender cómo es que nuestro genoma funciona en combinación con muchas otras técnicas. Y entonces creo que la aplicación de esto de edición de genes no es nada más para corregir errores que causan una patología, sino también se pueden utilizar para explorar la función de genes que todavía no se conocen muy bien, sobre todo pues en patologías más complejas en las que sabemos que una gran cantidad de genes estarían participando. A mí me gustaría agregar un poquito para la segunda parte de la pregunta, ¿por qué CRISPR-Cas? No creo un poquito la razón. Ya existían otras herramientas, Talent y entonces cosas de estas para editar los genomas. El problema es la especificidad. No tenemos 3.000 millones de bases de bases nucleotídicas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede cortar el ADN y se puede modificar, se pueden poner templados para que se arreglen, etcétera? El problema principal es cómo logramos la selectividad, cómo encontramos, digamos, el cartero que va a llevar específicamente el código, ¿no? O al lugar preciso del genoma, ¿no? Ese ha sido el problema de las técnicas anteriores, en las cuales se tenía que hacer ingeniería genética profunda y juntar dominios y hacer un montón de circo, maroma y teatro durante muchos meses, a veces hasta años, para encontrar una manera de llevar la herramienta de edición al sitio específico. La ventaja de esta metodología ahora es que por apareamiento de DNA directamente, que es la guía que se utiliza que une la proteína, es posible con bastante mayor selectividad llevar esta herramienta al sitio preciso que queremos editar. Ese en particular es probablemente el mayor beneficio de esta metodología. Y esta particularidad del sistema no nada más permite eso, sino que ahora se ha expandido de una manera muy, muy grande para otras aplicaciones en las cuales no nada más se edita el DNA, también es posible editar el RNA. También es posible no nada más utilizarla como herramienta de edición, sino es posible también utilizarla como un nuevo marcador para detección de enfermedades como el Zika, es posible utilizarla y modificarla por la versatilidad que tiene, ¿no? Es probablemente esto
una de las cuestiones más importantes de por qué toda la investigación biomédica está, digamos, sorprendida y está encaminada a utilizar esta herramienta para cada uno de sus experimentos, ¿no? Sí. No sé si hay tiempo, quisiera complementar con un par de referentes que para mí son muy significativos. Cuando yo estudiaba hace más de 30 años, a hacer DNA, a sintetizar DNA, hacer pequeños pedacitos de DNA, el DNA sintético, que es la base de mucho de lo que hoy día hacemos, es decir, armar palabras, ¿no?, de material genético en el laboratorio, ¿no?, químicamente. Había una máxima que decíamos que el mutágeno por excelencia es el DNA, es el que es capaz de reconocer a su complemento, ¿no?, en esta complementariedad de las bases de A, G, C y T, y reconocer, y por lo tanto es el agente que puede llegarlo a cambiar. Y estoy hablando del inicio de los 80s, de un premio Nobel, la capacidad de usar DNA sintético para modificar. Este es el centro de esta tecnología. Pero del 1980 a 2013, toda la mejora que hubo en estas tecnologías es una mejora paulatina, incremental, que mantenía todavía muy complicado hacer una modificación genética en un organismo superior, multicelular, y en un organismo que tiene un núcleo donde hay un número elevado de cromosomas que están compactados, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que imaginen la dificultad tremenda que hay de introducir este cambio en ese sistema tan complejo. Y después de verificar que el cambio que se introdujo es el único que ocurrió. Y eso tampoco se podía hacer de manera práctica. Por virtud de las tecnologías del siglo XXI, la secuenciación del DNA impulsada por el genoma humano, y por estas nuevas tecnologías las cosas cambiaron dramáticamente en los últimos 5 o 7 años. Y quiero terminar señalando que la técnica de CRISPR-Cas, como ya dijo en el documental el doctor Meléndez, no se descubrió en el ámbito privado, ni en el ámbito de la ciencia aplicada, ni de quien estaba buscando nuevas tecnologías para hacer modificación del DNA. Se descubrió en el ámbito de la ciencia básica, de investigadores que estaban intrigados por un fenómeno biológico muy llamativo, que eran estas repeticiones que dan el nombre de CRISPR. Y esos investigadores, siguiendo su instinto y su intuición, fueron buscando qué era lo que estaba ocurriendo, y de repente, ¡boom!, surge la aplicación. Nadie pensaba que esta humilde bacteria iba a producir una revolución de miles de millones de dólares y de enorme implicación para la ciencia médica y la ciencia biológica. Así es como funciona la investigación científica, y por eso también debemos apoyar a la ciencia básica, aunque no entendamos del todo bien para qué va a servir en un futuro. De hecho, nada más un comentario, la persona Mojica que lo encontró, él tenía la idea, él planteó que era el sistema inmune de las bacterias, lo dijo, pero nunca tuvo recursos para continuar, ¿no? Ese fue uno de los detalles que, bueno, él dice, bueno, realmente no me entristece porque finalmente encontré algo que realmente llenó mi vida científica, ¿no? Pero sí, evidentemente esto hubiera sido más rápido y hubiera quedado en otras manos si hubiera tenido el apoyo en España para poder continuar sus estudios y llevarlo a un lugar, porque él sí desde el inicio sí tenía la idea, intuyó que esto era una cuestión inmunológica, intuyó que podría utilizarse. Él, como es una persona magnánima, dijo, no, pues si le dan el premio Nobel a las otras 3 personas que lo hicieron, yo no tengo ningún problema, porque ellos finalmente lo llevaron a la práctica. Bien, pues muchísimas gracias, la verdad. Es realmente un placer y un orgullo que tengamos los investigadores y la ciencia básica en nuestro país. Agradecemos nuevamente a SPR por esta enorme iniciativa. Yo creo que es algo que necesitamos muchísimo para informar y para despertar el interés en toda nuestra sociedad. Agradecemos mucho a Armando, a Ernesto, a todo el equipo que hace posible esto. Aprovecho también para comentar la voz en todos los programas y en los programas anteriores es de Diana Bracho, con una
enorme dedicación y compromiso para toda la serie, de todo el equipo, principalmente a Margarita Flores por llevarlo a cabo. Mañana tenemos otra presentación de otro de los programas y estos se siguen transmitiendo cada semana en el Canal 14 y en toda la red de televisión pública que tenemos aquí en México y también fuera, y en un periodo corto lo vamos a inicia la serie también en televisión, en TV UNAM. Entonces realmente es motivo de orgullo el ver esta iniciativa transformada en lo que está siendo, ¿no? Y muchísimas gracias y reiteramos la invitación a mejorar todavía, hacer un segundo programa y mejorar todavía la forma en que esto tiene que ser tratado. Muchísimas gracias a Javier, a Araxi, a Carviñé, a Jorge, y espero que hayan disfrutado viéndose en la pantalla. En la pantalla grande. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecemos también a los que están conectados por internet.